Buen día. A continuación vamos a exponer sobre la importancia del dibujo técnico en la ingeniería, ejemplificado con un estudio de caso. Esta presentación fue hecha por Arliana Marcela Rodríguez González y Carol Daniela Carreño Tarazona. De este modo, la siguiente presentación está dividida en introducción, historia del dibujo, tipos de dibujo y etapas en la ingeniería, caso de estudio, importancia del dibujo en el caso de estudio y conclusiones. Introducción. El dibujo técnico es un medio de comunicación universal que trasciende las barreras lingüísticas y culturales, y su importancia radica en su capacidad para materializar proyectos complejos y garantizar su ejecución exitosa. Debido a que el dibujo técnico se basa en una serie de normas y convenciones internacionales que permiten que los dibujos sean interpretados por personas de todo el mundo. Esas normas se recogen en el estándar ISO 128, que establece los requisitos para la presentación de dibujos técnicos. De este modo se puede garantizar que el sistema que se represente sea instalado y mantenido correctamente. En este contexto, exploraremos la importancia del dibujo técnico en la ingeniería, centrándonos en un caso de estudio específico: las instalaciones hidrosanitarias. Hola a todos. El día de hoy abordaremos la gran importancia que tiene consigo el dibujo en la ingeniería civil, pero para esto debemos preguntarnos cómo y dónde empezó, pues a lo largo de la historia, incluso miles de años antes de Cristo, el hombre ya dibujaba planos de sus construcciones de manera manual, como podemos ver en las imágenes. Sin embargo, con el tiempo el hombre inventa instrumentos que le dan una mayor precisión a sus dibujos, como escuadras, curvígrafos, entre otros. Luego de esta breve y somera reseña histórica, señalaremos de manera general que la gran importancia del dibujo en la ingeniería radica en que nos permite percibir conceptos o definiciones, así como nociones establecidas. También nos permite visualizar desde distintos puntos de vista nuestro proyecto plasmado, el cual puede ser desde edificaciones hasta motores o piezas de alguna maquinaria relacionada con el campo de la ingeniería, ya sea en 2D o en 3D, ya sea en un plano horizontal o en un plano vertical, e incluso nos permite evitar algún error de cálculo en los materiales que utilizaremos en nuestro proyecto, pudiendo decir así que el dibujo en la ingeniería se establece como un idioma universal que se considera como un medio de expresión de manera biunívoca entre un proyecto y su ejecución. Ahora, respecto a la ingeniería civil, la importancia del dibujo se manifiesta en que nos permite crear diseños de nuestros proyectos, tales como planos, estructuras internas de edificaciones, entre otros. Es evidente que con las herramientas adecuadas, acompañadas de nuestro ingenio, también podemos realizar modificaciones que permitan desarrollar o plasmar nuestros proyectos de la mejor manera. También debemos señalar que nos permite representar de manera exacta y precisa nuestros proyectos a medidas proporcionales o a escala. Es innegable que con el avance de la tecnología, en estos días es indispensable para un ingeniero civil contar con herramientas digitales como programas de computación, tales como el AutoCAD, Civil 3D, BrickCAD, entre otros. Aquí podemos ver imágenes que demuestran las grandes ventajas ya mencionadas que trae consigo el dibujo en la ingeniería civil, ya sean estos de naturaleza manual o digital. Sin más, espero que el video haya sido de su agrado. Para entender la importancia del dibujo técnico, primero debemos entender su historia. Las pirámides de Egipto son una de las maravillas del mundo antiguo. Fueron construidas por los antiguos egipcios hace más de 4500 años. Estas pirámides son enormes estructuras de piedra que se erigen en el desierto. Los antiguos egipcios eran expertos en ingeniería y arquitectura. Para construir las pirámides necesitaban planificar cuidadosamente su diseño. Para ello se utilizaron planos. En el caso de las pirámides, los planos se utilizaban para indicar el tamaño, la forma y la ubicación de las piedras que se necesitaban para construir las pirámides. Por otro lado, en la Edad Media el dibujo técnico se desarrolló aún más. Esto se debe a que los europeos necesitaban construir estructuras más complejas, como catedrales y castillos, siendo una de las necesidades primordiales la adoración a Dios en esta época. Los dibujos técnicos se utilizaban para representar detalles de la estructura, como las proporciones, los materiales y los métodos de construcción. Por otro lado, en el Renacimiento, el dibujo técnico se convirtió en una disciplina formal. Esto se debe a que los artistas y científicos del Renacimiento se interesaron en el estudio de la perspectiva y la geometría.
En esa época los dibujos técnicos se utilizaban para representar objetos de forma realista y precisa. Más adelante, en la revolución industrial, el dibujo técnico se convirtió en una herramienta indispensable para el desarrollo tecnológico. Esto se debe a que los ingenieros necesitaban dibujar planos para construir máquinas, estructuras complejas para la elaboración de productos. En esta época, los dibujos técnicos se utilizaban para representar objetos de forma clara y concisa, además de su próximo funcionamiento. Los tres hechos anteriormente mencionados muestran cómo el dibujo técnico ha evolucionado a lo largo de la historia. En sus inicios, el dibujo técnico se utilizaba para representar objetos simples, como las pirámides de Egipto, más que todo cómo debían ser por fuera y cómo debían verse, y su ubicación, ya que es sabido que su ubicación fue muy bien planeada para estar alineado con los objetos celestiales. Sin embargo, a medida que la tecnología y la sociedad se desarrollan, el dibujo técnico se convirtió en una herramienta más sofisticada y necesaria. Hoy en día el dibujo técnico se utiliza en una amplia gama de campos. Sin embargo, se debe entender que el dibujo técnico no solo ha evolucionado, sino que se ha ramificado y tiene diferentes tipos de dibujo según la aplicación que se desee llevar a cabo. Principalmente, el dibujo como tal se puede dividir en dos categorías principales, el dibujo artístico y el dibujo técnico. Por un lado, el dibujo artístico es un tipo de dibujo que se utiliza para expresar la creatividad del artista y se basa en la interpretación personal y no sigue ninguna norma o regla específica. Este tipo de dibujo artístico incluye los bocetos, dibujo lineal, dibujo de volumen, dibujo realista y dibujo abstracto. No voy a profundizar porque vamos a hablar del dibujo técnico. De este modo, el dibujo técnico es un tipo de dibujo que se utiliza para representar objetos, máquinas y construcciones de forma precisa y concisa. Se basa en una serie de normas y convenciones internacionales que permiten que los dibujos sean interpretados por personas de todo el mundo. Los tipos de dibujo técnico incluyen planos. Los planos son dibujos que representan objetos o estructuras en dos dimensiones. Por otro lado, tenemos las secciones, que son dibujos que representan objetos o estructuras en tres dimensiones mostrando un corte transversal. También tenemos las elevaciones, que son dibujos que representan objetos en tres dimensiones mostrando una vista frontal o lateral. Y una de las más importantes, perspectivas. Las perspectivas son dibujos que representan objetos o estructuras en tres dimensiones mostrando una vista tridimensional. Como lo hemos visto en clase, dentro de las perspectivas se encuentra la vista caballera e isométrica. Dentro de las vistas está el alzado, planta y perfil. Y los instrumentos de dibujo está la escala, el soporte, trazado y medida. Todo esto puede ser presentado por softwares más avanzados como el diseño en AutoCAD 2D y 3D. Entonces, ¿de verdad es importante el dibujo técnico dentro de la ingeniería? Se debe tener en cuenta que sin dibujo técnico la ingeniería sería una disciplina llena de suposiciones. Los dibujos técnicos permiten a los ingenieros crear diseños, calcular fuerzas y tensiones en las estructuras y trabajar con fabricantes. La capacidad de entender y trabajar con dibujos técnicos es una habilidad necesaria para ser experto en la profesión. Pues así, el dibujo técnico también se puede clasificar según la implementación que tiene en diferentes ámbitos del desarrollo humano. Entonces tenemos por un lado el sanitario, el mecánico industrial, el eléctrico, electrónico, arquitectónico, geológico, topográfico y urbanístico. Pues estas profesiones requieren de una gran precisión para evitar eh, inconvenientes, gasto de material innecesario, posibles accidentes que se lleven a cabo por calcular mal alguna fuerza antes de construir una casa, porque no, por ejemplo, en el caso de una casa o una instalación sanitaria, eléctrica, pues no se va a llegar a calcular lo que se necesita hacer hasta que se tenga ya hecho la instalación. Eso sería un desperdicio, sino que se debe calcular antes y tener todo de una forma precisa en un proyecto. De este modo, el dibujo técnico permite a todos entender qué es lo que se quiere realizar, con qué dimensiones, dónde va a estar ubicado cada componente de este proyecto y cómo se puede llevar a cabo.
lo que permite no solo tener una línea de trabajo, sino que éste sea entendido por todas las personas comprometidas en el proyecto para poder realizar una, bueno, que sea completado de forma precisa, no haya desgaste. Y pues y de esta forma es como el dibujo técnico no solo está presente al hacer los planos y ya solo en esta etapa, sino en diferentes etapas de los proyectos. Entonces, la primera es crear los diseños, la segunda es interpretar los diseños, tanto por todo el equipo de trabajo y demás. Tercero, modificar los diseños. Cuarto, la fabricación. Y quinto, los programas de computación en donde se pueden realizar los diferentes cálculos, una representación más precisa, con, en donde se puede observar de diferentes vistas y demás, de forma que lo hace más concreto lo que se quiere llegar a hacer. Bueno, como caso de estudio, nosotros traemos el dibujo técnico en las instalaciones hidrosanitarias. Entonces, bueno, digamos que es algo muy común en nuestro medio como ingenieros sanitarios, el tema de las instalaciones hidrosanitarias que constan básicamente de el diseño de las redes de abastecimiento de agua potable, de aguas residuales, lo que son desagües, tanto sanitarios como pluviales, de las diferentes edificaciones. Entonces tenemos hospitales, colegios, viviendas multifamiliares, hoteles. Bueno, para el desarrollo de la clase, entonces dividimos este diseño de redes hidrosanitarias en 4 pasos para ver cómo en cada uno de ellos influye la importancia del dibujo técnico. Entonces tenemos un primer paso que sería la revisión de los planos arquitectónicos, un segundo paso que es el diseño de suministro del agua potable, un tercer paso que es el diseño del sistema de desagües y un cuarto paso que es la elaboración de los planos hidrosanitarios. Para abordar el primer paso, entonces tenemos la revisión de los planos arquitectónicos. Es importante tener una reinterpretación correcta y una revisión muy minuciosa de los planos arquitectónicos antes de iniciar con el diseño de las redes hidrosanitarias. Para ello debemos cerciorarnos de que la escala a la que está el plano pues sea la escala correcta, que tenga las dimensiones apropiadas. Hay dimensiones que son muy específicas que en el diseño de redes hidrosanitarias son necesarias. Por ejemplo, la altura que hay desde la rasante hasta el punto más alto de la edificación. Si estamos hablando, por ejemplo, de un edificio multifamiliar, tenemos que tener en cuenta el, el ancho de la placa, de la separación de los pisos, la distancia que hay entre piso y techo de cada uno de los niveles. Debemos tener en cuenta si existen sótanos, eh, dónde quedan las ventanas, dónde quedan las puertas, todo ese tipo de detalles constructivos deben de estar claros porque pues de ello depende mucho el trazado. También tener en cuenta de pronto si la edificación tiene ductos, si no los tiene, eh, ¿qué errores se pueden presentar por la mala práctica de dibujo técnico en los planos arquitectónicos? Entonces tenemos errores de construcción, problemas de seguridad, costos adicionales y pérdidas de tiempo. En cuanto a errores de construcción, entonces vamos a ver que podemos enfrentarnos a un sistema a un diseño de redes hidrosanitarias ineficiente que no cumpla pues con lo que debería cumplir, y esto ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de abastecimiento y desagües. Tenemos problemas de seguridad porque puede que se genere una inestabilidad en la edificación al de pronto hacer pases de tubería por muros estructurales que no se pueden tocar y que quizás no estaban correctamente indicados en los planos. Costos adicionales porque digamos que si bien los errores ingenieriles se pueden corregir, pues eso lleva a costos elevados para corregirlos y pues asimismo a pérdidas de tiempo. Igual la pérdida de tiempo pues también nos está representando costos, entonces ahí también por ese lado también se dan costos. Bueno, en cuanto al segundo punto, que es el diseño del sistema de suministro de agua potable, este se refiere a la instalación hidráulica que se realiza
Para llevar el agua desde la red del acueducto o de la fuente de abastecimiento hasta toda la edificación, hacia todos los niveles, hacia los aparatos sanitarios, como lo son duchas, lavamanos, cocinas. Digamos que, bueno, en este diseño es importante tener en cuenta la ubicación de los puntos hidráulicos. Entonces, que tengamos unos planos arquitectónicos que estén correctamente indicados los espacios. Entonces, que se entienda claramente que este es un baño. Normalmente el juego de baño viene con un sanitario, la ducha y el lavamanos, pero pues hay baños que pueden tener un jacuzzi, que pueden tener un bidet y es necesario que pues en los planos arquitectónicos en planta pues podamos identificar todos esos tipos de detalles. Asimismo, la distribución prevista de los espacios. Entonces, poder ver dónde hay balcones, poder ver dónde hay pasillos para mirar, por ejemplo, dónde dejamos el medidor. Los balcones son ideales para instalar los calentadores cuando tenemos calentadores a gas. Entonces, pues identificar todo este tipo de detalles constructivos, digamos que nos ayudan a que el diseño que realicemos pues sea eficiente. En cuanto a la ruta crítica pues se basa en ubicar el aparato sanitario crítico, que para el caso de domiciliario es la ducha, que quede más alejado del cuarto de bombeo. Normalmente los cuartos de bombeo y los tanques de almacenamiento se encuentran en el sótano. Entonces, una buena vista en planta del sótano, pues nos va a permitir identificar fácilmente, pues, dónde está el cuarto de bombeo y ya con un isométrico podemos darnos cuenta eh, cuál es el punto hidráulico que queda más lejano. Mm, de la ruta crítica, pues depende el funcionamiento hidráulico de la edificación en horas pico. Entonces nos garantiza que cuando todo el mundo se esté bañando, por ejemplo, eso a las 7 de la mañana, pues que si los cálculos hidráulicos quedaron bien hechos, en teoría, pues a todo el mundo le debería llegar agua con la misma energía y sin fluctuación de presiones. Esto también nos sirve para el dimensionamiento de las tuberías. El tener la altura, que era lo que ya les mencionaba, la altura entre piso y techo, el ancho de la placa de separación entre pisos, el tener acotado correctamente todo ese tipo de informaciones, pues nos permite tener una información acertada en cuanto a alturas verticales y en alturas horizontales que nos vienen a dar todos los criterios hidráulicos que nos sirven para dimensionar la tubería. La tubería se dimensiona por criterio de velocidad, entonces pues ahí con una dimensión adecuada podemos evitar caer en errores como sobredimensionamiento que nos puede generar eh, biopelículas porque pues no se garantiza la velocidad mínima o caer en velocidades demasiado altas que nos pueden llevar al golpe de ariete. También digamos que acá es bueno mirar el tema de ductos, que el ducto esté acotado para saber cuántas tuberías pueden ir por ese ducto, de qué medida pueden ir las tuberías en el ducto, que pues que se acomoden al espacio. Los errores que podemos llegar a cometer por malas prácticas de dibujo técnico en el diseño hidráulico del abastecimiento, entonces la ubicación incorrecta de los puntos de consumo. Digamos que ahí es algo que es grave porque puede que las distancias estén mal o la escala esté mal o el plano esté mal acotado. Entonces podemos tomar como que vamos a dejar el punto del sanitario a 30 metros del piso. Pero entonces, como la distancia esté mal, entonces al ir a instalar, puede que el punto sanitario, el punto hidráulico del baño no esté a 30 centímetros del piso, sino esté a 50 centímetros del piso. Entonces, sí, vamos a tener pues problemas. De igual manera, eso también por las tuberías. Entonces nosotros en el diseño contemplamos cierta cantidad de accesorios y cierta cantidad pues, de tubería. Entonces, si las ubicaciones de los puntos hidráulicos
no están como se veían en plano, entonces pues vamos a tener faltantes de accesorios o de tuberías, o igualmente vamos a tener desperdicio porque nos sobra. El dimensionamiento incorrecto de las tuberías es lo que les decía, al no tener en cuenta las distancias adecuadas, pues podemos caer en sobredimensionamiento que nos traería problemas de biopelículas, o de dejar la tubería muy a ras, que nos generaría problemas de golpe de ariete. Las fallas en el suministro, de lo que les hablaba de la ruta crítica, al, pues digamos que no tener sobre todo las medidas adecuadas, o no tener una vista en planta del sótano correcta, entonces podemos llegar a tener fallas en el suministro, entonces que en horas pico ciertos lugares de la edificación se queden sin agua. Y pues esto nos lleva a sobrecostos y pérdida de tiempo. Si bien todos estos errores tienen algún tipo de arreglo o se pueden solucionar, pues eso implica sobrecostos y tiempo. Bueno, en cuanto al tercer paso, entonces tenemos el diseño de sistemas de desagüe. Básicamente, ¿qué son los sistemas de desagüe? Las instalaciones de una edificación en la red conformada por los elementos que se encargan de la evacuación de las aguas servidas que se han usado en labores de trabajo, higiene o aseo personal, provenientes de los aparatos como los sanitarios, los lavamanos, las duchas, los lavaplatos y los lavaderos, y la evacuación de las aguas lluvias que se drenan de terrazas o de cubiertas o de espacios que pues estén abiertos. ¿Qué se tiene en cuenta en el diseño del sistema de desagües? Entonces se tiene en cuenta la ubicación de los puntos de descarga de los aparatos sanitarios. Entonces, de puntos de descarga que tenemos, por ejemplo, los sanitarios, que son puntos críticos, tenemos las lavadoras, que también son aparatos críticos por el volumen de agua que nos descargan. Tenemos los lavamanos, tenemos los lavaplatos, tenemos rejillas de piso de emergencia. Y en lo que son terrazas y cubiertas, entonces podemos tener cárcamos, gárgolas o pues rejillas de piso. En cuanto a la distribución prevista de los espacios, entonces, en cuanto al desagüe, pues el tema de espacios es bastante importante. Es importante porque uno, las tuberías de desagües deben de tener una pendiente. Entonces esa pendiente genera una caída en la tubería que pues es evidente que debemos calcular esos espacios, que el espacio nos dé. El espacio pues no es libre, entonces debemos hacer que nuestros diseños se acomoden al espacio que hay. Normalmente las tuberías de desagüe van en placa de contrapiso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el desagüe del segundo piso va por la placa, por debajo, se ve en el techo del primer piso, por debajo. Eh, digamos que ahí también es importante el tema de los planos, y vuelvo a insistir con el tema de que la escala sea correcta y que estén bien acotados, porque digamos que al estar acotados, entonces nosotros podemos definir qué pendiente le podemos dejar pues a la tubería de desagüe, con base pues en la caída que va a tener y que se nos acomode al espacio libre, al espacio que tenemos para cruzar esas tuberías. Asimismo, digamos que la clave de pues del sistema de desagües de una edificación es la ventilación. Entonces, tenemos que tener una tubería de ventilación con aire atmosférico que nos ayuda a mantener los sellos hidráulicos en en los diferentes puntos de descarga para evitar malos olores. Pero la tubería de ventilación pues también nos viene a ocupar un espacio que debemos contemplar en, pues en los diseños. También tenemos pues que las tuberías las dimensiones de las bajantes, los colectores y las espinas de pescado. Digamos, en cuanto a dimensiones, pues las tuberías de desagüe en comparación con las de abastecimiento, pues son tuberías grandes. Tenemos tuberías más o menos de 4 pulgadas
Y en tuberías de ventilación, pues la norma obliga a que sea mínimo la mitad. Entonces, si tenemos 4 pulgadas de desagüe, pues vamos a tener mínimo 2 de ventilación. Y esas tuberías, pues debemos garantizarles un espacio. Asimismo, pues también debemos garantizar que la tubería de ventilación debe ir siempre paralela, por ejemplo, a las bajantes. Cuando son colectores, pues hay que reventilar y pues también se debe garantizar el espacio. Asimismo, donde tenemos que evaluar cómo están los planos arquitectónicos, por ejemplo, en temas de ductos. Entonces, si hay edificaciones que no tienen un ducto que permita llevar las tuberías, las bajantes y la tubería de ventilación, entonces debemos mirar otras opciones, como ventilación con válvulas MaxiVent y MiniVent, que pues son alternativas que nos pueden garantizar un buen desagüe, pero que hay que evaluarlas antes de la instalación. Entonces, todas esas decisiones se toman en base a la arquitectura que tengamos y a los planos. Pero si los planos pues no están realizados de la forma correcta, entonces puede que al llegar a una construcción o a la obra, pues ya nos demos cuenta que no hay ductos, que no tenemos por dónde pasar la tubería y entonces uno o generar un mal funcionamiento del sistema de desagües o dos, pues simplemente no se puede instalar y hay que improvisar. Eh, bueno, eso básicamente en cuanto al diseño. En cuanto a las malas prácticas de dibujo en diseño, el diseño sanitario, entonces tenemos la ubicación incorrecta de los artefactos sanitarios, la instalación de tuberías de desagüe a una pendiente incorrecta, la falta de coordinación con la red de ventilación, sobrecostos y pérdidas de tiempo. Digamos que me parece importante recalcar la instalación de tubería de desagüe a una tubería, a una pendiente incorrecta, porque pues debemos tener en cuenta que los desagües pues llevan a su paso pues material que es sólido. Entonces, pues, si no tiene la pendiente adecuada, pues no se va a generar ese efecto de arrastre y pues vamos a tener un sistema de desagüe fatal. Asimismo, pues la ubicación incorrecta de los artefactos sanitarios, entonces que tengamos puntos con cruce de tubería y que sea imposible empatar o que sea imposible reventilar, que no haya una coordinación con la red de ventilación y bueno, pues corregir todo este tipo de cosas, como les digo, pues se puede, pero entonces eso hace que se generen sobrecostos y pérdidas de tiempo. Y bueno, ya en el último punto, entonces tenemos la elaboración de los planos hidrosanitarios. Digamos que acá yo solamente estoy planteando dos planos, el plano hidráulico y el plano de desagüe. Digamos que acá para el ejemplo de la clase, pues nos estamos basando únicamente en el desagüe sanitario. Estamos dejando como un poco al lado el desagüe pluvial, que pues de una u otra manera funciona de la misma manera. Bueno, en cuanto al plano hidráulico, en este se identifican los tipos de accesorios. Es necesario que el plano lleve señalado de manera correcta todo lo que son griferías, válvulas, eh, los terminales para lavamanos, sanitarios, que todo el plano no esté mudo, sino que cada tubería esté debidamente marcada con el diámetro de la tubería, el tipo de tubería. Entonces, si tenemos, no sé, Aquaflex, si tenemos PVC, si tenemos tubería para agua caliente, em, es bueno pues que en el plano eso quede especificado. O si tenemos, por ejemplo, tubería de cobre que se utiliza en los cuartos de bombeo o acero galvanizado, todo ese tipo de cosas es necesario especificarlo, igual que de dónde viene la tubería y para dónde va. Por ejemplo, en el caso de la tubería que viene de los tanques de almacenamiento a los aparatos sanitarios para abastecer, entonces es necesario colocar como que la tubería viene del primer piso, sube a segundo piso en tantas pulgadas y en tal material. Indicar pues el sentido del flujo también es importante. Eh,
En cuanto a los planos de desagüe, pues en este también es importante indicar los diámetros, los materiales, las direcciones y muy importante las pendientes. Eh, digamos que eh, en esta también pues es importante señalar la tubería de ventilación, cuál es la tubería de ventilación, dónde reventila y adicional a ello pues recordar que la tubería de desagüe debe llevar tapones de inspección que también deben de quedar pues especificados dónde van. Em, bueno, digamos que lo importante de esto es que todo esté señalizado, que no hayan espacios del plano que estén mudos, sino que se especifique. Por ejemplo, con el tema de los desagües es importante lo que les decía, la mayoría de tubería va el muro de contrapiso, entonces en el momento en que se cambia de nivel es importante dejar la aclaración, por ejemplo, tubería de desagüe en 4 pulgadas en PVC sanitario colgante por muro de contrapiso. Para que, pues, digamos que, ¿cuál es la intención de que los planos, tanto el hidráulico y el desagüe, estén bien hechos? Es que hay que pensar que, pues, eso de una u otra manera en algún momento se va a construir y que lo ideal es que, pues, que al momento de construirlo, la persona que lo esté construyendo entienda, porque puede que los cálculos estén muy bien hechos, pero el funcionamiento hidráulico realmente se viene a dar pues como que la tubería instalada o como que el sistema instalado. Y como nosotros no vamos a estar ahí para dar todas las indicaciones, pues lo ideal es que el plano esté bien hecho y lo puedan entender y lo puedan ejecutar de la manera correcta y asimismo pues el funcionamiento hidráulico sea perfecto. A conclusiones, entonces tenemos la interpretación correcta de los planos arquitectónicos es una parte esencial del proceso de diseño hidrosanitario. Un ingeniero que sea capaz de interpretar correctamente los planos arquitectónicos podrá diseñar un sistema eficiente, funcional y seguro. La segunda, entonces, tenemos la normalización del dibujo técnico, es una herramienta esencial para garantizar la comunicación efectiva y la colaboración eficiente entre proyectos donde intervienen diferentes especialidades. Para finalizar, entonces, utilizamos la siguiente bibliografía para complementar nuestros conocimientos previos. Muchísimas gracias por la atención.